La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, con una insistencia tal que parecía intentar atravesar el cuero y alcanzar a Eleonora Gray, sentada en el duro asiento, con la espalda recta y las manos enguantadas apretadas. La tarde de octubre había caído temprano sobre Londres, envolviendo la ciudad en esa humedad particular que se cuela a través de los pañuelos de lana y llega hasta los huesos. Las ruedas retumbaban sobre el empedrado de Mayfair, y con cada giro, Eleonora sentía cómo su corazón se encogía un poco más. Ella no debería estar aquí. No debería estar sentada en este carruaje con un escudo de armas en la puerta, un escudo que toda Inglaterra conocía, el león dorado y la corona de plata de los duques de Ravenswood. 3 semanas atrás, ni siquiera sabía cómo era ese escudo. 3 semanas atrás, era simplemente la institutriz en la casa de los Ashford, leía novelas francesas con su hija menor y soñaba con ahorrar suficiente dinero para alquilar algún día una pequeña habitación en algún lugar de Bath, lejos del ruidoso Londres, y ahora se dirigía a ver al duque de Ravenswood, por su invitación personal, o más bien, por su exigencia, aunque el señor Holmes, el abogado del duque, lo llamara una invitación para una conversación importante. El coche se detuvo frente a una mansión en Grosvenor Square. Eleonora había visto esa casa antes. Todos la habían visto al pasar. 4 pisos de piedra blanca de Portland, ventanas de 2 veces la altura de un hombre, una verja de hierro fundido con detalles dorados. Una casa que no necesitaba proclamar la riqueza de su dueño. Simplemente existía, monumental, fría, inexpugnable. Un lacayo abrió la portezuela del coche y le tendió la mano. Eleonora la aceptó, tratando de no pensar en que su único vestido decente, un crepé de lana azul oscuro con un ribete negro en el cuello, se había arrugado irremediablemente durante el viaje. Subió los escalones de mármol y la maciza puerta se abrió, como si la hubieran estado esperando precisamente en ese segundo. El vestíbulo la recibió con un olor a cera de abeja y lavanda. El parqué de roble teñido reflejaba la luz de los candelabros dispuestos en consolas a lo largo de las paredes. Los techos altos se perdían en la penumbra, y una amplia escalera con barandillas talladas ascendía al segundo piso, cubierta por una alfombra de color burdeos. «¿Señorita Gray?», dijo el mayordomo. Un hombre de unos 60 años con un rostro que parecía tallado en piedra. «Su gracia la espera en la biblioteca. Sígame, por favor». Eleonora lo siguió por un pasillo, observando los retratos en marcos dorados. Hombres y mujeres con pelucas y miriñaques la miraban desde la altura de los siglos vividos. Rostros pálidos, miradas autoritarias, labios finos apretados en una línea de desaprobación. Involuntariamente, enderezó aún más la espalda. La biblioteca resultó ser una habitación enorme con estanterías que iban del suelo al techo. Una chimenea de mármol negro ardía con un fuego intenso, proyectando reflejos anaranjados sobre las encuadernaciones de cuero de los volúmenes. El olor a papel antiguo, tabaco y algo apenas perceptible, cedro, quizás, envolvió a Eleonora como una tela invisible. Junto a la ventana, de espaldas a la puerta, había un hombre, alto, hombros anchos bajo el corte impecable de un frac negro, cabello oscuro un poco más largo de lo que dictaba la moda, que rozaba el cuello almidonado, las manos entrelazadas a la espalda. Miraba por la ventana la calle lluviosa, las farolas desdibujadas por el agua, y no se giró ni siquiera cuando el mayordomo anunció: «La señorita Gray, su gracia». La puerta se cerró con un suave clic. Eleonora se quedó a solas con aquel hombre, con el duque de Ravenswood, de quien se susurraba en todos los salones de Londres. El duque de hielo, lo llamaban, el hombre sin corazón. Eleonora había oído esas conversaciones cuando iba a recoger a las niñas Ashford de sus clases de baile o mientras las esperaba en los vestíbulos de las casas ricas. «Siéntese», dijo él, sin volverse. La voz era grave, uniforme, sin inflexiones. Eleonora encontró un sillón junto a la chimenea y se sentó en el borde, con las manos sobre las rodillas. El corazón le latía tan fuerte que le pareció que se podía oír en toda la casa.
El duque finalmente se giró. Eleonora contuvo la respiración sin querer. Tenía 24 años y había visto a muchos hombres, en la iglesia, en las calles, en las casas donde había servido, pero este estaba hecho de otra materia. Rasgos afilados, como esculpidos por un artista que no conocía la palabra suavidad. Una nariz recta con una protuberancia apenas perceptible, quizás la marca de una vieja herida. Pómulos altos, una mandíbula fuerte, y los ojos, grises, fríos como el cielo de enero sobre el Támesis. Ojos que la miraban como si estuvieran evaluando mercancía en un mercado. Debía de tener unos 35 años, decidió Eleonora. Quizás un poco menos, pero en aquellos ojos había el cansancio de un hombre que había vivido mucho más. ¿Té? Preguntó, señalando una bandeja de plata en la mesita junto a su sillón. No, gracias, su gracia. Él se acercó, deteniéndose junto a la chimenea y apoyando una mano en la repisa de mármol. El fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más severo. Señorita Gray, comenzó, sin apartar la mirada de ella. Mi abogado, el señor Holmes, ¿le informó del propósito de esta reunión? Dijo que deseaba discutir una propuesta de negocios conmigo, respondió Eleonora, intentando que su voz no temblara. Pero no especificó de qué tipo. Los labios del duque se torcieron en algo parecido a una sonrisa, sin rastro de alegría. Una propuesta de negocios, ¿sí? Se podría llamar así. Hizo una pausa, mirando el fuego, y luego volvió a posar su mirada en ella. Quiero que sea mi esposa, señorita Gray. El silencio retumbó en los oídos de Eleonora. A lo lejos, un reloj dio las 6:30. La lluvia arreció, golpeando los cristales con nueva fuerza, y ella permanecía sentada en el sillón, con los dedos aferrados a la tela de su vestido, tratando de comprender si se había vuelto loca. Yo, empezó, y se interrumpió. Ha oído bien, dijo el duque con calma, como si le estuviera ofreciendo el puesto de ama de llaves. Le estoy haciendo una proposición de matrimonio. Pero, ¿por qué? La pregunta se le escapó antes de que Eleonora pudiera pensar en las formas. Disculpe su gracia, pero ni siquiera nos conocemos. Yo solo soy una institutriz, no tengo dote ni contactos, ni... Precisamente por eso, la interrumpió. Precisamente por eso es usted la candidata ideal. Se alejó de la chimenea y caminó por la biblioteca con las manos a la espalda. Eleonora lo siguió con la mirada, todavía sin creer lo que estaba sucediendo. ¿Ha oído hablar de mi tío?, preguntó el duque. Del difunto Lord Wilfred Ravenswood. Yo creo que sí. ¿Falleció el año pasado? Hace 14 meses. El duque se detuvo junto a una de las estanterías y pasó los dedos por los lomos de los volúmenes. Era el hermano de mi padre, y el último en ostentar el título de duque de Ravenswood antes que yo. No tuvo hijos. Tampoco esposa, en realidad. Pero dejó un testamento muy peculiar. Eleonora guardó silencio, sin atreverse a interrumpir. Según ese testamento, continuó el duque, heredo el título y la fortuna con una condición. Debo casarme antes de cumplir los 35 años, con una mujer que cumpla ciertos criterios. De lo contrario, todo, el título, las propiedades, el capital, pasará a mi primo, Lord Winterbottom, un hombre que en un año arruinaría lo que nuestra familia ha construido durante 3 siglos. Se volvió hacia ella, y en sus ojos brilló algo que podría haber sido desprecio. Hacia sí mismo o hacia la situación, Eleonora no lo supo. Cumplo 35 en 2 meses, el 8 de diciembre, para ser exactos. El duque se acercó y Eleonora percibió el olor de su colonia, algo astringente con notas de cítricos y cuero. Llevo más de un año buscando una candidata adecuada, pero todas las damas de Londres son o demasiado ambiciosas o ya están cargadas de conexiones que serían un estorbo. No necesito una esposa que exija atención, participación en la vida social o una farsa de amor. Necesito un contrato, una formalidad legal disfrazada de matrimonio. Eleonora finalmente encontró su voz. Y cree que yo
que yo aceptaré esto? Espero que sea usted una persona sensata. El duque se sentó en el reposabrazos del sillón de enfrente, cruzando los brazos sobre el pecho. Es institutriz en casa de los Ashford. Su salario, 30 libras al año, no tiene familia, ni perspectivas, ni futuro, salvo una sucesión interminable de otras casas, otros niños, otros amos, que la mirarán como si fuera un mueble más. Hizo una pausa. Le ofrezco el título de duquesa, una fortuna, protección y total libertad. ¿Libertad? Repitió Eleonora con una amargura que no pudo ocultar. ¿En un matrimonio? Libertad de la necesidad de trabajar, respondió el duque. Libertad para vivir en una de mis propiedades, la que usted elija. Libertad para disponer de dinero, para hacer lo que desee. Leer, viajar, llevar una vida tranquila lejos de Londres y sus cotilleos. Lo único que pido a cambio es su nombre en el registro. Se convertirá legalmente en mi esposa. Pero nada más. Eleonora se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Me está proponiendo un matrimonio ficticio, dijo en voz baja. Le estoy proponiendo un trato, corrigió el duque, levantándose también. Se cernía sobre ella, y Eleonora tuvo que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Un trato que nos beneficia a ambos. Usted obtiene seguridad y una posición en la sociedad. Yo consigo conservar mi herencia y evitar un matrimonio con una de esas depredadoras que cazan títulos en los salones de baile de Mayfair. Y si me niego, algo brilló en sus ojos. Sorpresa, fastidio. Entonces volverá con los Ashford, dijo él con voz neutra, y seguirá viviendo como hasta ahora. Yo encontraré otra candidata. Aunque la verdad queda poco tiempo, así que quizás tenga que conformarme con una opción menos adecuada. Eleonora se acercó a la ventana y apoyó la palma de la mano en el cristal frío. La lluvia se deslizaba por él en regueros sinuosos, desdibujando las luces de Grosvenor Square en manchas borrosas. Más allá de esa ventana, había un mundo en el que ella conocía su lugar. Un lugar pequeño, estrecho, pero comprensible. Institutriz, arrimada. Alguien a quien se tolera, pero no se ve. Alguien sin derecho a una vida propia, a deseos propios, a una voz propia. Y este hombre le ofrecía un título, dinero, libertad. ¿A cambio de qué? De su nombre en un libro de la iglesia, de llamarse su esposa mientras seguía siendo una extraña. Necesito pensarlo, dijo, sin volverse. Por supuesto, en la voz del duque no había ni decepción ni alivio. Solo la misma cortesía serena. Tiene una semana. El señor Holmes enviará un coche a por su respuesta. Si acepta, nos casaremos en un mes. En silencio, sin publicidad. Una licencia especial nos eximirá de las amonestaciones en la iglesia. Nadie lo sabrá hasta que nosotros decidamos comunicarlo. Eleonora se giró. El duque estaba junto a la chimenea, mirando el fuego. Su perfil era afilado, como en un camafeo antiguo, hermoso y absolutamente insensible. ¿Puedo hacerle una pregunta, su gracia? Él la miró. ¿Por qué yo? Eleonora se obligó a sostenerle la mirada. ¿Acaso no hay en Inglaterra ni una sola joven pobre de buena familia que aceptaría un matrimonio así? El duque esbozó una sonrisa. Esta vez había algo casi humano en ella. Las hay, muchas, pero todas esperan un cuento de hadas, señorita Grey. Esperan que el corazón helado del duque se derrita, que se enamore, que su matrimonio se vuelva real. Dio un paso hacia ella, pero usted me mira como si viera a través de mí, como si entendiera que esta historia no tendrá un final feliz. Y eso es exactamente lo que necesito. Las palabras golpearon a Eleonora con más fuerza de lo que esperaba. Tenía razón. Ella no creía en cuentos de hadas. Había visto demasiado en sus 24 años. Había sufrido demasiado. Una semana, repitió ella. Una semana, asintió el duque, y tiró del cordón de la campanilla. Holbrook la acompañará. El coche la llevará a casa. Eleonora se dirigió a la puerta. Su mano ya estaba en el pomo cuando oyó su voz. Señorita Grey.
Se giró. El duque estaba junto a la chimenea, de nuevo con las manos a la espalda, el rostro en la sombra. Si acepta, dijo en voz baja, le prometo que nunca se arrepentirá. No le exijo nada más que su nombre. El resto, su vida, sus decisiones, su tiempo, le pertenece solo a usted. Eleonora asintió, sin confiar en su voz, y salió. El carruaje la llevaba de vuelta a través de un Londres lluvioso. Sentada en la oscuridad, escuchando el traqueteo de las ruedas y el sonido de la lluvia, sintió cómo algo nuevo se encendía en su interior. No era esperanza, no. No se permitiría tener esperanza. Era otra cosa, una posibilidad, una oportunidad, una elección. Por primera vez en su vida, tenía una elección. La casa de los Ashford la recibió con el olor de la cena y voces infantiles. Eleonora subió por la escalera de servicio hasta el tercer piso, donde se encontraba su habitación. Un dormitorio diminuto con el techo abuhardillado. Una cama estrecha y una única ventana que daba al patio. Se quitó el capote mojado, lo colgó en un gancho y se sentó en el borde de la cama. Le temblaban las manos. Las apretó en puños, obligándose a respirar profundamente. El duque de Ravenswood le había propuesto matrimonio. Sonaba absurdo, imposible, como una frase de esas novelas francesas que leía con Amelia Ashford, la huérfana pobre y el aristócrata rico. Solo que en las novelas el aristócrata se enamoraba, y en la realidad contrataba a una esposa como se contrata a una ama de llaves. Eleonora se levantó y se acercó a la ventana. El patio se hundía en la oscuridad. Solo una farola junto a las caballerizas arrojaba una luz tenue sobre los adoquines mojados. Apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. 7 años atrás había tenido otra vida. Un padre, un vicario sin muchos recursos en un pequeño pueblo de Kent. Una madre que murió de tisis cuando Eleonora tenía 12 años. Una casa con un jardín donde crecían rosas y manzanos, libros, música. Una felicidad tranquila que daba por sentada. Y entonces su padre enfermó. Tifus. 3 semanas de agonía y se fue. Las deudas. Les quitaron la casa. Unos parientes lejanos que la acogieron por lástima, pero que le dejaron claro que era una carga. Un año viviendo de prestado, en una casa donde no era más que una sirvienta. Y luego, un anuncio en el periódico. Se necesita institutriz, y comenzó la sucesión de casas, rostros, niños que la olvidaban en cuanto se marchaba. 7 años de esa vida, 7 años siendo invisible. Y ahora, el duque de Ravenswood le ofrecía ser visible, demasiado visible. Duquesa, la esposa de uno de los hombres más ricos e influyentes de Inglaterra. ¿A cambio de qué? A cambio de que no esperes amor. Resonó una respuesta burlona en su cabeza. Eleonora abrió los ojos. Amor. Qué palabra tan extraña. Había visto el amor en las novelas, había oído hablar de él en los poemas. Pero en la vida real, el amor era un lujo que las personas como ella no podían permitirse. El amor era para las jóvenes con dote, para aquellas a las que presentaban en los bailes, para las que tenían elección. Ella no había tenido elección. No hasta esa noche. Y ahora tenía una semana para decidir si estaba dispuesta a cambiar una jaula por otra, aunque la nueva jaula fuera dorada, espaciosa y con una llave que quedaría en su poder. Pero una jaula es una jaula, ¿o no? Eleonora recordó los ojos del duque, grises, fríos, vacíos. Los ojos de un hombre que había dejado de sentir hacía mucho tiempo, o que había aprendido a ocultar sus sentimientos tan profundamente que ya no le perturbaban. Me miras como si vieras a través de mí. ¿Acaso veía a través de él? ¿O solo lo que él permitía ver, la máscara, la fachada, el papel que interpretaba para la sociedad? Y él la veía a ella. ¿O para él era realmente solo un nombre, una firma en un documento, una solución conveniente a un problema incómodo? Eleonora volvió a la cama y sacó de debajo un baúl raído. Dentro estaban todas sus pertenencias. 3 vestidos, medias de repuesto, ropa interior, un costurero, varios libros. Y un pequeño joyero de palo de rosa, lo único que le quedaba de su madre.
Abrió el joyero. Dentro había un sencillo medallón de oro, un pañuelo de encaje y una carta. La última carta de su padre, escrita 3 días antes de morir. Mi querida Nora, leía las conocidas líneas. Si lees esto significa que ya no estoy. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no haber podido asegurarte un futuro. Pero recuerda lo más importante. Tu valor no se mide por el dinero ni por la posición social. Eres inteligente, buena, fuerte y donde quiera que te encuentres, seas quien seas, sigue siendo tú misma. Esa es la única riqueza que nadie podrá arrebatarte. Tu padre que te quiere. Eleonora dobló la carta y la guardó de nuevo en el joyero. Ya no le temblaban las manos. Sabía su respuesta. La supo allí mismo, en la biblioteca del duque, cuando él dijo que esa historia no tendría un final feliz, porque los finales felices son una ilusión, y la supervivencia es la realidad. Y sí, el duque de Ravenswood le ofrecía la oportunidad de sobrevivir con dignidad, con un techo sobre su cabeza, con el derecho a disponer de su propia vida. No tenía derecho a negarse, aunque el precio fuera vivir junto a un hombre que la miraba como si fuera un mueble. Aunque el precio fuera renunciar a esa misma ilusión de felicidad que quizás todavía guardaba en algún lugar muy profundo de su interior. Eleonora se acercó al escritorio, tomó una hoja de papel y mojó la pluma en el tintero. Su gracia. Escribió con una caligrafía pulcra y legible. He considerado su propuesta. Mi respuesta es sí. Atentamente, Eleonora Gray. Selló la carta y la dejó en el borde del escritorio. Mañana se la entregaría al señor Holmes. Y hoy se dormiría por última vez siendo simplemente Eleonora Gray, una institutriz que no le importaba a nadie. Dentro de un mes, se despertaría siendo la duquesa de Ravenswood. Y Dios era testigo de que no tenía ni idea de lo que eso significaría. La boda se celebró en la pequeña iglesia de San Jorge, en las afueras de Londres, en una fría mañana de noviembre, cuando la niebla se cernía sobre el Támesis tan densa que apenas se distinguía la orilla la opuesta. Sebastian Ravenswood esperaba junto al altar con su traje de novio, un frac negro de corte impecable, un chaleco de seda gris, una camisa blanca como la nieve con un cuello alto, y se sentía como un actor en una obra mal escrita. La iglesia estaba vacía, solo el vicario, 2 testigos, el señor Holmes y su pasante, un joven con manchas de tinta en los dedos, y ellos 2, sin invitados, sin flores, sin más música que el lejano tañido de las campanas de una calle vecina que daban las 9 de la mañana. La puerta de la iglesia chirrió. Sebastian se giró. Eleonora Gray entró sola, sin acompañante, sin damas de honor, sin un padre que la llevara al altar. Caminaba por el pasillo central con la misma espalda recta y la cabeza alta que 3 semanas antes en su biblioteca. Llevaba un sencillo vestido de muselina gris, no blanco, no crema, sino precisamente gris, del color de la niebla matutina tras las ventanas, sin encajes, sin cintas. Solo un fino pañuelo de lana sobre los hombros y un pequeño sombrero con un velo que le cubría la mitad del rostro. Sebastián la miró, y algo inesperado se agitó en su pecho, algo parecido a arrepentimiento. No, no era eso. Una constatación, la constatación de que aquella mujer había venido de verdad, había aceptado de verdad. Estaba dispuesta a unir su vida a la de un hombre que no conocía, por un trato en el que no había lugar para los sentimientos. Se acercó y por primera vez la vio de verdad, no como una candidata, no como la solución a un problema, sino como una persona. Su rostro era inusual, no era bello en el sentido convencional, no era perfecto como el de una muñeca, ni ideal como el de las bellezas cuyos retratos colgaban en las galerías de Mayfair. Pero era llamativo, una frente alta, despejada y obstinada, cejas oscuras, rectas, bien definidas. Y los ojos, y estos sí que atrapaban la mirada, eran de un marrón oscuro, casi negros, con destellos dorados que brillaban a la luz de las velas. Ojos grandes, almendrados,
enmarcados por largas pestañas, ojos en los que se leía demasiado, inteligencia, dolor, orgullo, y algo más que Sebastián no pudo definir. Un desafío, quizás, o resignación, o una extraña mezcla de ambos. La nariz era recta, delicada, los pómulos altos pero no marcados, simplemente definidos, confiriendo a su rostro cierta ¿nobleza? No, no era la palabra. Carácter. Los labios eran carnosos, de un rosa pálido, apretados en una fina línea. La barbilla, decidida, con un ligero hoyuelo. La piel era muy pálida, casi transparente, tanto que se veían las finas venas azuladas en sus sienes. No era la piel blanco lechoso de las bellezas de la alta sociedad, protegida del sol por sombrillas y cremas, sino la palidez natural de alguien que pasa mucho tiempo en interiores, entre libros, a la sombra de casas ajenas. El cabello, por lo que se podía ver bajo el sombrero, era castaño oscuro, casi negro, recogido pulcramente en un moño bajo en la nuca. Ni un solo rizo, ni un solo tirabuzón, severo, práctico. Su figura era esbelta, incluso delgada. El vestido le quedaba holgado, demasiado holgado, marcando unos hombros delicados y una cintura estrecha, pero sin resaltar sus formas, como si hubiera elegido a propósito un corte que ocultaba en lugar de mostrar. Las manos, cubiertas por guantes grises, aferraban un pequeño y gastado libro de oraciones. Sebastián se dio cuenta de repente de que la estaba mirando con demasiada fijeza y desvió la vista. Eleonora se detuvo a su lado. Estaban hombro con hombro ante el altar, y Sebastián percibió el olor que emanaba de ella. No era perfume, no, era algo más simple. Lavanda quizás y jabón, un aroma limpio y discreto. Señorita Gray, dijo en voz baja para que solo ella lo oyera. ¿Está segura? Ella giró la cabeza. El velo se levantó y él vio sus ojos de cerca. No había miedo en ellos, ni dudas, solo una cansada determinación. Segura, su gracia, respondió ella, también en voz baja. Su voz era grave para ser una mujer, agradable, con una ligera ronquera, como si hubiera leído mucho en voz alta y se hubiera forzado la voz. El vicario carraspeó y abrió su libro de oficios. La ceremonia comenzó. Sebastián escuchó las palabras familiares, las mismas que sonaban en cientos de bodas por toda Inglaterra cada día. Palabras sobre el amor, la fidelidad, la unión. Palabras que no tenían ninguna relación con lo que estaba sucediendo allí, en esa iglesia vacía, entre dos personas que no sellaban una unión de corazones, sino un contrato de negocios. ¿Aceptas tú, Sebastian Alexander Ravenswood? Sí, quiero. ¿Aceptas tú, Eleonora Rose Gray? Una pausa, tan larga que Sebastian se tensó involuntariamente. Sí, quiero, dijo ella finalmente. El anillo. Sebastian lo sacó del bolsillo. Un simple anillo de oro, sin piedras, sin grabados. Tomó la mano izquierda de ella. El guante era fino y sintió el frío de sus dedos, su temblor. O se lo había imaginado. Le puso el anillo. Le quedaba un poco grande. Lo había encargado al azar, sin saber la talla, y ahora se movía libremente en su dedo anular. En el nombre de Dios Todopoderoso os declaro marido y mujer, proclamó el vicario. Puede besar a la novia. Sebastián se quedó inmóvil. El beso. No había pensado en eso. No había incluido en sus cálculos ese momento, ese gesto breve, formal y sin sentido que debía sellar su unión. Se volvió hacia Eleonora. Ella lo miraba desde abajo. No era alta, apenas le llegaba al hombro y en sus ojos volvió a ver esa extraña expresión. No era expectación, no era vergüenza, simplemente la espera de lo inevitable. Sebastián se inclinó, levantó el velo. Su rostro quedó aún más cerca, pálido, tenso, con los labios firmemente apretados. Rozó sus labios con los suyos, rápido, ligero, casi casto, y aún así sintió algo, calidez, suavidad,
un sabor a menta. Debía de haber masticado unas hojas para refrescar el aliento. Se apartó, más rápido de lo que había planeado. Eleonora bajó la vista. El velo volvió a caer, ocultando su rostro. «Felicidades, su gracia», dijo el vicario, extendiéndole el certificado de matrimonio. «Y a usted, milady. Milady, duquesa de Ravenswood». Sebastián firmó y le pasó la pluma a Eleonora. Ella la tomó y él notó cómo había cambiado su caligrafía. Las letras temblaban, salían torcidas, nada que ver con la pulcritud de su carta de aceptación. Tenía miedo, a pesar de su calma exterior, de su cabeza alta, de su voz serena, tenía miedo. Y eso era correcto. Sebastián no sabía por qué, pero era correcto. Mejor que la indiferencia, mejor que el frío cálculo. Salieron de la iglesia hacia la niebla. El coche esperaba en la puerta, el mismo coche con el escudo de los Ravenswood que la había llevado hasta él 3 semanas antes. Solo que ahora ella tenía derecho a viajar en él, derecho a llamarse su esposa. ¿A dónde?, preguntó Eleonora, deteniéndose junto a la portezuela, la primera pregunta que hacía desde la ceremonia. «A Ravenswood House», respondió Sebastián. Nuestra casa en Devonshire. Partiremos esta noche. Pero primero debe recoger sus cosas de casa de los Ashford. Ella asintió. El lacayo abrió la portezuela y ella subió sin aceptar la mano que le ofrecía. Sebastián la siguió. El coche se puso en marcha. Se sentaron uno frente al otro, él junto a la ventana, ella en el lado opuesto. Entre ellos había una distancia de 1 metro y un abismo de silencio. Sebastián miraba por la ventana las calles neblinosas, las figuras borrosas de los transeúntes, y pensaba en lo que había hecho. Se había casado con una desconocida, con una mujer a la que solo había visto 2 veces. Con una mujer de la que no sabía nada, salvo lo que el señor Holmes le había informado tras su investigación. Huérfana, institutriz, reputación impecable, sin deudas, sin escándalos, sin conexiones que pudieran interferir. La candidata ideal para un matrimonio ficticio. Entonces, ¿por qué se sorprendía a sí mismo mirándola constantemente? Intentando descifrar la expresión de su rostro, adivinar qué pensaba, qué sentía. «Su gracia», dijo Eleonora, sin apartar la vista de la ventana. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿En Ravenswood House habrá sirvientes?» «Sí, todo el personal. Mayordomo, ama de llaves, doncellas, lacayos, cocineros, mozos de cuadra. ¿Lo saben?» Sebastián entendió a qué se refería. «¿Saben que me he casado?» «Sí, envié una carta hace una semana». Hizo una pausa. «Pero sobre la naturaleza de nuestro matrimonio, solo lo sabemos nosotros dos y el señor Holmes. ¿Y qué debo decirles? ¿Cómo debo comportarme?» «Como la duquesa de Ravenswood», respondió Sebastián. «Es su casa, sus sirvientes. Usted da las órdenes, ellos obedecen. La señora Fielding, el ama de llaves, la ayudará a instalarse. Lleva 40 años en nuestra familia. Puede confiar en ella». Eleonora finalmente giró la cabeza y lo miró. «¿Y en usted puedo confiar?» La pregunta sonó suave, casi indiferente, pero había algo en ella que hizo que Sebastián se enderezara. «Le di mi palabra», dijo. «Este matrimonio es una formalidad. Vivirá en Ravenswood House o en cualquier otra propiedad que elija. Tendrá todo lo necesario. Y no...» Se interrumpió, buscando las palabras. «No le exigiré el cumplimiento de los deberes conyugales». El rostro de Eleonora se sonrojó, el rubor se extendió por sus pálidas mejillas y subió hasta sus sienes. Se volvió hacia la ventana, y Sebastián lamentó su franqueza. «Disculpe», añadió. «No quería avergonzarla, pero me pareció importante aclararlo desde el principio». «Gracias», dijo ella, apenas audible. El resto del camino transcurrió en silencio. La casa de los Ashford los recibió con ruido y ajetreo. Los niños corrían por el vestíbulo, las sirvientas iban y venían con la colada.
La cocinera regañaba a gritos a alguien en la cocina. Un día normal en una familia londinense normal de clase media. La señora Ashford apareció en la escalera, una mujer corpulenta de unos 45 años, con una expresión de perpetuo descontento. «Señorita Gray», exclamó bajando. «¿Dónde estaba? Las niñas llevan media hora esperando la lección. Yo...» Se interrumpió al ver a Sebastián. Él vio cómo cambiaba su rostro, de la irritación a la confusión, de la confusión al miedo, del miedo a una sonrisa servil. ¡Su gracia! La señora Ashford hizo una torpe reverencia. ¡Qué inesperado honor! ¿A qué debemos? He venido a por mi esposa, dijo Sebastián con calma. El silencio fue atronador. Incluso los niños en la escalera se quedaron quietos. ¿Su esposa? Repitió la señora Ashford mirando a Eleonora como si de repente hubiera crecido 1 metro. La duquesa de Ravenswood, añadió Sebastián. Nos hemos casado esta mañana, y ahora ha venido a recoger sus cosas. Disfrutó de ese momento más de lo que debería. Disfrutó del asombro en el rostro de la señora Ashford, de su boca abierta, de su incapacidad para pronunciar una sola palabra. Eleonora también lo miraba, sentía su mirada, sorprendida, agradecida, quizás. Yo, por supuesto, esto es, balbuceaba la señora Ashford. Felicidades, qué alegría, señorita Gray, es decir, su gracia. Siempre supimos que usted, que merecía algo más que ser la institutriz en su casa. Terminó por ella Sebastián con fría cortesía. Sí, yo también lo creo. Eleonora subió al 3er piso. Sebastián se quedó abajo, rechazando la oferta de la señora Ashford de pasar al salón a tomar un té. Se quedó en el vestíbulo escuchando los sonidos de la casa y pensó en que Eleonora había vivido allí más de 1 año. 1 año en esa jaula, donde la consideraban un mueble, donde su voz no tenía importancia, donde era simplemente la señorita Gray, la institutriz. Ahora era duquesa, y aunque su matrimonio fuera una farsa, aunque entre ellos no hubiera ni fuera a haber nada más que un documento legal, al menos nunca más volvería a oír ese tono condescendiente. Nunca más tendría que esperar en la escalera de servicio a que la llamaran. Eleonora bajó 20 minutos después con un pequeño baúl en la mano. Era todo lo que tenía. Todas sus pertenencias cabían en un único y raído baúl. Algo se encogió en el pecho de Sebastián. Algo parecido a la lástima. O a la vergüenza. No lo sabía con certeza. ¿Lista?, preguntó él. «Lista», respondió Eleonora. Salieron de la casa de los Ashford y la puerta se cerró tras ellos con un suave clic. Se cerró sobre el pasado de Eleonora Gray, la institutriz. Y por delante esperaba el futuro de la duquesa de Ravenswood. ¿Cómo sería? Sebastián no lo sabía. Pero por primera vez en muchos años sintió curiosidad. El viaje de Londres a Devonshire duró 3 días. 3 largos días en un coche cerrado donde Eleonora y Sebastián se sentaron uno frente al otro, rodeados por un pesado silencio y el crujido del cuero bajo el movimiento de las ruedas. Los caminos eran irregulares, el barro otoñal ralentizaba su avance, y al final de cada día, Eleonora se sentía agotada, no tanto físicamente como por esa extraña cercanía con el hombre que ahora era su marido, pero que seguía siendo un completo desconocido. Se detenían a pasar la noche en posadas de camino. Sebastián siempre alquilaba 2 habitaciones separadas, sin explicaciones, sin palabras de más. Simplemente le decía al posadero, 2 habitaciones, las mejores que tenga. Eleonora se lo agradecía que cumpliera su palabra. Que no le exigiera nada más que su presencia. Por las noches cenaban en los salones comunes, donde otros viajeros les lanzaban miradas curiosas. Eleonora veía cómo la gente los evaluaba. Una joven con un vestido sencillo y un hombre cuyo traje, porte y modales gritaban su alta cuna. Veía los susurros, la perplejidad. ¿Quiénes eran? Marido y mujer, hermano y hermana, amo y sirvienta. Sebastián ignoraba esas miradas con la misma fría indiferencia con la que ignoraba todo lo demás.
Comía en silencio. Preguntaba de vez en cuando si ella necesitaba algo y volvía a su plato. Eleonora respondía con monosílabos, daba las gracias y también guardaba silencio. Las conversaciones entre ellos eran breves, secas, corteses, como las de dos diplomáticos discutiendo los términos de una tregua. Al tercer día, el paisaje cambió. Entraron en Devonshire y por primera vez en todo el viaje, Eleonora se distrajo de sus pensamientos y se pegó a la ventanilla del coche. Las colinas se hicieron más altas, los caminos más sinuosos. Los páramos de Brezo daban paso a densos bosques donde antiguos robles y olmos se vestían de oro otoñal, dejando caer sus hojas sobre la tierra húmeda. A lo lejos se veía el mar, gris inquieto, con crestas blancas de espuma en las olas. El aire aquí era diferente, salado, húmedo, con olor a algas y lluvia. Pronto llegaremos, dijo Sebastián, siguiendo su mirada. La primera frase en las últimas 2 horas. Eleonora asintió, sin apartar la vista de la ventana. El coche giró por un camino estrecho flanqueado por hayas. Las ramas de los árboles se entrelazaban por encima, formando un túnel verde a través del cual se filtraban escasos rayos del sol de la tarde. El camino ascendía por una colina, serpenteando entre rocas cubiertas de musgo. Y de repente, los árboles se abrieron. Y Eleonora vio Ravenswood House. Se erigía en la cima de una colina, rodeada por un parque que se extendía hasta el horizonte. Un enorme edificio de piedra gris de Devonshire, oscurecida por el tiempo y los vientos marinos. 3 pisos con altas ventanas que reflejaban el cielo. Un cuerpo central con un pórtico sostenido por 4 macizas columnas. 2 alas laterales conectadas al edificio principal por galerías cubiertas. Torres en las esquinas con tejados puntiagudos de pizarra. Balaustradas de piedra tallada en el techo. Una veleta en forma de león, el escudo de los Ravenswood. En la torre más alta, la casa era hermosa y aterradora a la vez. Hermosa por su belleza austera e inexpugnable, la belleza de una fortaleza que había resistido siglos de tormentas y guerras. Aterradora por su tamaño, su antigüedad, su extrañeza. Eleonora la miró y sintió cómo algo pequeño y asustado se encogía en su interior. Se suponía que esa sería su casa, su jaula, su lugar en el mundo. ¿Asustada?, preguntó Sebastián en voz baja. Eleonora se giró. Él la miraba con la misma expresión impenetrable, pero en sus ojos brilló algo. Comprensión, compasión, un poco, admitió con sinceridad. Ravenswood House tiene 400 años, dijo Sebastián, mirando la casa. Mis antepasados la construyeron en el siglo XVI. Desde entonces, cada generación ha añadido, cambiado o reconstruido algo. No es una casa, hizo una pausa buscando las palabras, un monumento a la historia familiar y al orgullo familiar. En su voz había un matiz de amargura. Eleonora lo percibió y se sorprendió. Por primera vez captó una emoción en él, una emoción real, viva, no oculta tras la máscara de fría cortesía. El coche se acercó a la entrada principal. Las macizas puertas de roble se abrieron y los sirvientes salieron al porche. Eleonora contó más de 20 personas, el mayordomo con frac negro, el ama de llaves con un vestido severo y un manojo de llaves en la cintura, doncellas con delantales y cofias blancas, lacayos con libreas de color burdeos y bordados dorados, jóvenes sirvientes con chaquetas cortas. Todos se alinearon en 2 filas, formando un pasillo desde el coche hasta la entrada. Sebastián salió primero y le tendió la mano a Eleonora. Esta vez, ella la aceptó. Sus dedos eran fuertes y cálidos, incluso a través del guante. La ayudó a bajar y subieron juntos los escalones. El mayordomo, un hombre alto y canoso de unos 60 años con porte militar, dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia. Su gracia, bienvenido a casa. Luego se volvió hacia Eleonora, y en sus ojos brilló una curiosidad que fue rápidamente reemplazada por respeto. Su gracia. Es un honor para todos nosotros dar la bienvenida a la nueva duquesa de Ravenswood. Eleonora asintió, sin saber qué decir. Nunca había dado órdenes a los sirvientes.
Ella misma había sido una sirvienta, una institutriz situada en algún lugar entre el servicio y la familia, sin pertenecer a nadie. Y ahora, 20 personas estaban de pie ante ella, esperando sus órdenes, su aprobación, su... ¡Graves! Se dirigió Sebastián al mayordomo. ¿Dónde está la señora Fielding? Aquí, su gracia, respondió una voz femenina, y el ama de llaves salió por la puerta. La señora Fielding era una mujer baja y robusta con un rostro redondo y amable y unos penetrantes ojos grises. Su cabello canoso estaba recogido bajo una cofia blanca. Tenía las manos cruzadas sobre el vientre. Lanzó a Eleonora una mirada rápida y evaluadora. No crítica, no, simplemente atenta, como una ama de casa experimentada que examina una nueva pieza de vajilla en busca de grietas. Su gracia, dijo la señora Fielding, haciendo una reverencia. Estoy lista para mostrarle la casa cuando lo desee. Sus aposentos están preparados. Un baño caliente, ropa limpia, la cena. Todo estará listo cuando usted ordene. Su voz era cálida, maternal. Eleonora sintió que algo en su interior se relajaba. Aquella mujer no la miraba con sospecha ni burla. Simplemente hacía su trabajo. Y en eso había una extraña y tranquilizadora normalidad. Gracias, señora Fielding, respondió Eleonora, encontrando su voz. Estaré encantada de ver la casa más tarde, si es posible. Por supuesto, su gracia. Como usted desee. Sebastián tocó el codo de Eleonora, un toque ligero, apenas perceptible. Vamos, la acompañaré a sus aposentos. Entraron en la casa. El vestíbulo era inmenso. El suelo era de mármol blanco y negro, dispuesto en damero. El techo, a la altura de 2 pisos, estaba decorado con molduras, guirnaldas, querubines y el escudo familiar en el centro. Una amplia escalera de roble oscuro con barandillas talladas conducía al segundo piso, bifurcándose en 2. En las paredes, retratos, decenas de retratos. Hombres y mujeres con pelucas, encajes, terciopelo, con rostros orgullosos y ojos fríos. Los antepasados de Sebastián, los Ravenswood, que habían gobernado esas tierras durante siglos. Eleonora caminaba lentamente detrás de Sebastián, observando los rostros de los retratos. Todos se parecían a él. Los mismos rasgos afilados, los mismos ojos grises, el mismo porte autoritario. La sangre, el legado, la tradición, todo lo que ella no tenía ni tendría jamás. Sebastián la guió por un largo pasillo del segundo piso. Las ventanas daban al parque, donde el crepúsculo ya caía sobre la tierra, envolviendo los árboles en una bruma gris. Las velas de los apliques de las paredes proyectaban sombras temblorosas. A lo lejos, un reloj daba las horas. Olía a cera de abeja, a lavanda y a algo más. A madera vieja, a libros, al pasado. Se detuvieron ante una puerta al final del pasillo. Sebastián la abrió y se hizo a un lado, dejando pasar a Eleonora. Ella entró y se quedó inmóvil. La habitación era preciosa. Grande, luminosa a pesar del anochecer. Altas ventanas con pesadas cortinas de terciopelo esmeralda. Las paredes estaban empapeladas con un diseño floral menudo. Rosas y no me olvides sobre un fondo crema. Una chimenea de mármol blanco con columnas talladas. El fuego ya ardía en ella, llenando la habitación de calor y luz. Una cama con dosel, cubierta con un edredón de satén blanco bordado. Un tocador con un espejo en un marco dorado. Una estantería. Un escritorio junto a la ventana. Un sillón con cojines. Una alfombra persa bajo los pies, con un patrón de vides entrelazadas. Era la habitación de mi madre, dijo Sebastián a su espalda. Murió cuando yo tenía 12 años. Desde entonces, nadie ha vivido aquí. Pero ordené que lo pusieran todo en orden. Si algo no le gusta, puede cambiarlo. Los muebles, el papel pintado, lo que sea. Eleonora se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía el parque. Avenidas, céspedes cuidados. A lo lejos se veía un estanque en cuya superficie temblaban los reflejos de los árboles. Y más allá, el mar. Una franja oscura en el horizonte,
donde el cielo se fundía con el agua. «Es precioso», dijo en voz baja. Y era verdad. Sebastián se acercó. Ella oyó sus pasos sobre la alfombra. Sintió su presencia a su espalda. «Mi habitación está en la otra ala», dijo con voz neutra. «Si necesita algo, llame a la señora Fielding o a cualquiera de las doncellas. Estarán encantadas de ayudarla». Hizo una pausa y luego añadió: «Ordené que trajeran sus cosas. Ya están aquí». Eleonora se giró. Su mísero baúl estaba junto a la puerta. Pequeño, raído, ridículo en aquella lujosa habitación. «Mañana llamaremos a una modista», continuó Sebastián, siguiendo su mirada. «Necesita vestidos, zapatos, todo lo necesario. La señora Fielding la ayudará a hacer una lista». «No es necesario», empezó Eleonora. «Yo». «Es la duquesa de Ravenswood», la interrumpió, y por primera vez en todo ese tiempo, su voz sonó firme. «Debe tener ropa adecuada. No por mí, por usted misma, por...» Se interrumpió, como si no supiera cómo terminar la frase. «Simplemente acéptelo». Eleonora lo miró, su rostro iluminado por las llamas de la chimenea, sus ojos en los que volvió a brillar esa expresión incomprensible. No era lástima, no, era otra cosa, un deseo de proteger, de cuidar, o simplemente de librarse de la incomodidad que le provocaba su mísero baúl. «Gracias», dijo ella. Sebastián asintió. Se volvió hacia la puerta, dio unos pasos y se detuvo. «Eleonora», dijo, sin volverse. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. No señorita Grey, no su gracia, simplemente Eleonora. Ella se quedó quieta esperando que continuara. «Sé que esto es difícil», dijo lentamente, eligiendo las palabras. «Encontrarse aquí, en esta casa, con un hombre al que no conoce. Pero quiero que se sienta...» Volvió a hacer una pausa. «Segura, aquí está segura. Le doy mi palabra». Eleonora no supo qué responder. Las palabras se le atascaron en la garganta. Gratitud, vergüenza, una extraña calidez que se extendía por su pecho. Sebastián salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Eleonora se quedó sola en la que había sido la habitación de su madre. Se sentó lentamente en el borde de la cama, puso las manos sobre las rodillas y se permitió exhalar. Por primera vez en 3 días, por primera vez desde aquella mañana en la iglesia. Simplemente exhalar y sentir cómo la tensión abandonaba sus hombros, cómo se abrían sus puños, cómo su corazón se calmaba. Estaba aquí, en Ravenswood House, en la casa del duque, en la habitación de la duquesa de Ravenswood, Eleonora Ravenswood. El nombre sonaba ajeno, incorrecto, como un traje que no es de su talla. Se levantó y se acercó al espejo del tocador. Miró su reflejo, la misma piel pálida, los mismos ojos oscuros. Los mismos labios apretados en una línea obstinada. Pero algo había cambiado. Quizás la luz o las sombras, o simplemente la conciencia de que la mujer en el espejo ya no era una institutriz, una arrimada, una nadie. Era una esposa, aunque solo fuera legalmente, aunque fuera sin amor, sin intimidad, sin futuro. Pero aún así, una esposa. Llamaron a la puerta. Entró una doncella, una joven de mejillas sonrosadas y una sonrisa tímida. «Su gracia, la señora Fielding me ha dicho que le diga que el baño está listo y que la cena se servirá en 1 hora si lo desea». «Gracias», respondió Eleonora. «¿Cómo te llamas?» «Betsy, su gracia». «Betsy, dile a la señora Fielding que agradeceré el baño. Y la cena también». La joven hizo una reverencia y salió corriendo de la habitación, como si temiera quedarse más de lo debido. Eleonora volvió a la ventana. La oscuridad era ahora casi total. Solo las luces de las ventanas de la casa se reflejaban en la hierba mojada del parque. Y a lo lejos, más allá de los árboles, más allá de las colinas, el mar rugía en la noche. Infinito, indiferente, eterno. Pensó en Sebastián, en cómo la había llamado por su nombre.
en cómo le había prometido seguridad, en cómo la había mirado en el coche, no como a un objeto, no como a un trato, sino como a una persona. Sé que esto es difícil. Él lo sabía, lo entendía, y eso era inesperado, inesperado y perturbador, porque Eleonora había venido aquí preparada para la frialdad, para la indiferencia, para un matrimonio vacío en el que vivirían como extraños bajo el mismo techo. Pero Sebastián no era un extraño, no del todo, era complejo, cerrado, pero no insensible, y eso lo cambiaba todo. Eleonora apoyó la palma de la mano en el cristal, sintiendo su frío. Hacía 3 días se había casado con un duque que solo necesitaba como medio para sobrevivir, y ahora empezaba a comprender que quizás tendría que llegar a conocerlo de verdad, entender quién era. ¿Qué se escondía tras la máscara del duque de hielo? ¿Qué cicatrices había dejado el pasado en su alma? Y lo que era aún más aterrador, quizás él también querría conocerla a ella. Y eso significaba abrirse, permitirle ver no solo el rostro, no solo el nombre, sino lo que ella había ocultado durante años, el dolor, el miedo, la soledad. Eleonora cerró los ojos, no estaba preparada para eso, pero la elección, al parecer, ya estaba hecha. Los primeros días en Ravenswood House transcurrieron con una extraña y casi somnolienta lentitud. Eleonora se despertaba cada mañana en la enorme cama con dosel, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las pesadas cortinas, y por un instante olvidaba dónde estaba. Luego, el recuerdo volvía, frío, nítido, implacable. Estaba en Devonshire, estaba casada, era duquesa. Betsy, la joven doncella de mejillas siempre sonrosadas, llegaba puntualmente a las 8 con una bandeja para el desayuno. Té, tostadas con mermelada, huevos pasados por agua y, a veces, bayas frescas del invernadero. Eleonora no estaba acostumbrada a que la sirvieran. Durante 7 años, ella había sido quien servía a los demás. Y ahora, cuando Betsy le servía el té o le ahuecaba las almohadas, Eleonora sentía una incomodidad, casi vergüenza. Le daba las gracias cada vez, y cada vez Betsy se sorprendía de esa gratitud, como si las duquesas no tuvieran por qué dar las gracias a simples sirvientas. A Sebastián apenas lo veía. Desayunaba temprano, a las 6 de la mañana, según le había contado la señora Fielding. Luego salía a caballo a recorrer sus dominios, los campos, las granjas, los bosques que habían pertenecido a los Ravenswood durante siglos. Regresaba al anochecer, cansado, con barro en las botas y el pelo revuelto. Cenaba en su despacho. A veces, Eleonora oía sus pasos en el pasillo a altas horas de la noche, cuando finalmente se dirigía a sus aposentos en la otra ala de la casa. Se evitaban. No deliberadamente, quizás, pero se evitaban. Como 2 huéspedes en un hotel inmenso a los que casualmente les han dado habitaciones contiguas, pero que no desean conocerse. Eleonora pasaba los días explorando la casa. Ravenswood House era un laberinto de pasillos, salones, escaleras, puertas secretas y recovecos. Una biblioteca con miles de volúmenes que olía a cuero viejo y tabaco. Una sala de música con un piano de cola bajo una funda blanca y un arpa en un rincón. Una galería de retratos donde los antepasados de Sebastián la miraban desde los lienzos con miradas severas y altivas. Un invernadero con plantas exóticas. Palmeras, orquídeas, limoneros en macetas. Un jardín de invierno con una fuente y bancos de mármol. Un salón de baile con lámparas de araña de cristal, envueltas en tela para protegerlas del polvo. Todo era hermoso y muerto. Una casa museo, una casa tumba. En ella vivían sirvientes que cumplían sus deberes con una precisión impecable. Pero vida real, ruidosa y cálida, no había. Eleonora solía pasear por el parque, hacia donde los viejos robles crecían tan densos que sus ramas se entrelazaban por encima, formando una bóveda verde. Hacia donde había un estanque con cisnes negros que se deslizaban por el agua, con regia indiferencia. Hacia donde un estrecho sendero conducía a un acantilado desde el que se divisaba el mar. Se quedaba en el borde, escuchando los gritos de las gaviotas y el rumor de las olas,
y pensaba en su vida, la antigua y la nueva, en lo que había cambiado, en lo que había perdido, en lo que quizás había ganado. ¿Libertad? Sí, pero ¿qué tipo de libertad? La libertad de estar sola en una casa inmensa donde cada habitación le recordaba a una familia a la que no pertenecía. La libertad de llevar vestidos caros que le cosía una modista venida de Exeter y aún así sentirse como una impostora. La libertad de llamarse duquesa y saber que era un título sin contenido, un nombre sin historia. Al cuarto día en Ravenswood House, Eleonora se encontró con Sebastian en la biblioteca. Había ido allí después del almuerzo cuando el sol se filtraba por las altas ventanas, tiñendo de chispas doradas el polvo en el aire. Quería coger un libro, algo en francés quizás, o poesía. Algo que la distrajera de los pensamientos que daban vueltas en su cabeza como ardillas en una rueda. Sebastián estaba sentado en un sillón junto a la chimenea. No leía ni escribía. Simplemente estaba sentado, mirando el fuego. En la mano tenía un vaso con un líquido ambarino, whisky, probablemente. No se percató de su presencia, y Eleonora se quedó inmóvil en la puerta, sin saber si entrar o marcharse en silencio. Entonces él giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Ojos grises, cansados, nublados. No parecía borracho, no, pero había algo en él, batido, devastado. Como si hubiera pasado el día luchando contra demonios invisibles y hubiera perdido. Disculpe, dijo Eleonora, dando un paso atrás. No quería molestar. No molesta. Su voz era ronca. Carraspeó. Entre. Esta es su biblioteca tanto como mía. Eleonora entró, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó a una estantería y pasó los dedos por los lomos de los volúmenes. Sentía la mirada de él en su espalda, pesada, insistente. ¿Se ha instalado bien? Preguntó Sebastián. Sí, gracias. Todo es perfecto. Sacó un libro al azar sin mirar el título. Los sirvientes son muy amables. ¿La señora Fielding me cuida como una madre? No, eso sería demasiado. Pero algo parecido. Es una buena mujer, dijo Sebastián. Conocía a mi madre. Fue su dama de compañía antes de convertirse en ama de llaves. Ella hizo una pausa. Bebió un sorbo del vaso. Es la única en esta casa que recuerda cómo era cuando mi madre vivía aquí. Cuando aquí hacía calor. Eleonora se giró. Sebastián seguía mirando el fuego. Su perfil era afilado, los pómulos marcados por las sombras. Sobre la mesita junto a su sillón había papeles, facturas, cartas, documentos. Trabaja mucho, observó ella. Una sonrisa amarga, sin alegría. La finca no se gestiona sola. Granjas, arrendatarios, reparación de caminos, diques, puentes. Mi tío lo dejó todo al abandono. Llevo 2 años remendando los agujeros que dejó. Sebastián dejó el vaso y se pasó una mano por la cara. A veces me parece un trabajo interminable. Cuanto más hago, más queda por hacer. Eleonora se acercó lentamente y se sentó en el sillón de enfrente. Entre ellos había una pequeña mesa, el fuego de la chimenea y un espacio de silencio que de repente no parecía tan insuperable. ¿Por qué no contrató a un administrador?, preguntó ella. Tengo un administrador, el señor Cartwright. Un buen hombre, honesto. Pero Sebastián la miró. Esta es mi tierra, mi responsabilidad. No puedo simplemente firmar papeles y vivir en Londres como la mayoría de mis contemporáneos. No es correcto. En su voz había pasión, una pasión silenciosa, contenida, pero real. Y Eleonora comprendió algo sobre él. No era el aristócrata frío e indiferente que había aparecido en su primer encuentro. Simplemente se ocultaba a sí mismo. Escondía tras una máscara lo que consideraba una debilidad. El cuidado, la lealtad. Un sentido del deber que era más fuerte que el deseo de vivir para sí mismo. Su madre, comenzó Eleonora con cautela, dijo que murió cuando usted tenía 12 años. ¿Cómo ocurrió? Sebastián se tensó. Eleonora vio cómo se contraían los músculos de su mandíbula, cómo sus dedos se cerraban en un puño sobre el reposabrazos del sillón. Disculpe,
añadió rápidamente. No debería haber preguntado. No es asunto mío. No, dijo él lentamente. Usted tiene derecho a saber. Vive en su habitación. Duerme en su cama. Ahora es parte de esta familia, nos guste o no. Volvió a coger el vaso, lo giró en sus manos, pero no bebió. Mi madre se ahogó. En el mar. Durante una tormenta. Eleonora se quedó helada. Le encantaba ir al acantilado. Continuó Sebastián, mirando el fuego. El que está al oeste de la casa. El sendero es estrecho, las piedras resbaladizas. Todos le decían que era peligroso, especialmente con mal tiempo. Pero no escuchaba. Decía que el mar le ayudaba a pensar, que el sonido de las olas la calmaba. Una pausa, larga, dolorosa. Ese día hubo una tormenta, fuerte. Mi padre le pidió que no saliera, pero ella fue de todos modos. La vi desde la ventana, una pequeña figura con un capote caminando por el sendero. Y luego, desapareció. Simplemente desapareció. Encontramos su cuerpo al día siguiente. La marea lo había arrastrado a la orilla. Su voz era uniforme, casi sin emociones, pero Eleonora oyó el dolor bajo ese tono sereno. Un dolor de 23 años, pero que seguía tan fresco como una herida de ayer. Lo siento mucho, susurró ella. Mi padre nunca se recuperó, dijo Sebastián. Vivió otros 5 años, pero murió entonces con ella. Simplemente su cuerpo siguió funcionando. Se encerró en sus aposentos, apenas salía. Le entregó la gestión de la finca a mi tío, la peor decisión que pudo tomar. Y luego su corazón se detuvo mientras dormía. Los médicos dijeron que fue una muerte natural, pero yo sé la verdad. Murió de pena. Eleonora no supo qué decir. ¿Qué palabras pueden consolar un dolor así? Ninguna. Las palabras eran impotentes ante una pérdida que había definido toda la vida de una persona. Usted también perdió a sus padres, dijo Sebastián, levantando la vista hacia ella. Me lo dijo el señor Holmes. Su padre murió de tifus hace 7 años. Sí, confirmó Eleonora. Y mi madre de tisis, cuando yo tenía 12 años. 12. Una extraña sonrisa asomó a sus labios. La misma edad. Ambos perdimos a nuestras madres a los 12. No terminó la frase. Coincidencia, destino, o simplemente la crueldad de la vida, que no perdona a nadie. Ni a duques ni a hijas o a tus humanos y hijas de vicarios. Eleonora se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Todavía oigo su voz, confesó en voz baja. A veces cuando me despierto. Su canto. Le encantaba cantar mientras cocinaba o lavaba. Canciones antiguas que le cantaba su madre. No recuerdo las palabras, solo la melodía. Y su voz, cálida, suave. Eleonora se calló, mirándose las manos. A veces me parece que si me esfuerzo mucho recordaré las palabras. Pero no puedo, y eso duele. Saber que se está yendo, poco a poco, de la memoria, del corazón. Sebastián la miró, durante mucho tiempo, fijamente. Y en sus ojos había algo nuevo. No era lástima, no era compasión, era reconocimiento, comprensión. Una conexión entre dos personas que saben lo que significa perder a alguien a quien amas y llevar esa pérdida toda la vida, como una carga invisible. No se está yendo, dijo él finalmente. Está en usted, en su forma de comportarse, en su forma de hablar, en el hecho de que ha sobrevivido a pesar de todo. Es su regalo para usted, su legado. Eleonora sintió un nudo en la garganta. Parpadeó tratando de contener la repentina humedad en sus ojos. Gracias, dijo, por esas palabras. Sebastián asintió. Desvió la mirada. Se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó de pie, con las manos a la espalda, mirando el parque que oscurecía. La he estado evitando, dijo, sin volverse. Estos días. Lo sé. Ha sido cobardía por mi parte. Yo también lo he estado evitando, admitió Eleonora. Ambos somos unos cobardes. Se giró y en sus labios volvió a asomar esa extraña, casi imperceptible sonrisa.
Hicimos un trato y ahora no sabemos qué hacer con él. Eleonora se levantó y se acercó a él. Se detuvo a un brazo de distancia. Cerca, pero no demasiado. Quizás deberíamos intentarlo, dijo lentamente, eligiendo las palabras. No fingir ser marido y mujer en el sentido habitual, pero al menos conocernos, al menos ser, buscó la palabra, amigos, o al menos personas que pueden hablar sin sentirse extraños. Sebastián la miró. Un leño crepitó en la chimenea, lanzando una lluvia de chispas. Amigos, repitió, como si saboreara la palabra. Sí, eso estaría bien. Le tendió la mano. Eleonora la miró. Una mano fuerte, de dedos largos, con una cicatriz en el nudillo del dedo índice, la marca de una vieja herida. Puso su mano en la de él. Un apretón de manos, simple, formal, y aún así, algo cambió en ese momento. Un muro invisible se derrumbó. Una puerta se abrió. Amigos, repitió Eleonora. Amigos, asintió Sebastián. Y por primera vez en todos esos días, su sonrisa le llegó a los ojos. Después de aquella tarde en la biblioteca, todo se volvió más sencillo. Comenzaron a cenar juntos, no todos los días, pero sí varias veces por semana. En el pequeño comedor, no en el enorme comedor de gala donde la mesa estaba dispuesta para 20 personas. En una mesa para dos, junto a la chimenea, a la luz de las velas. Hablaban de libros, de música, de las noticias de Londres que traían las cartas, de la finca, de los arrendatarios, de los planes para la primavera. Sebastián le contaba sus viajes. Había estudiado en Oxford y luego pasado 2 años en el continente, en Italia y Francia. Eleonora le hablaba de su infancia en Kent, de su padre, de los libros que leía. Lo iba conociendo, poco a poco, con cautela. Descubrió que le gustaba leer hasta altas horas de la noche, que prefería el whisky al brandy, que detestaba las formalidades de las recepciones sociales, que tocaba bien el violonchelo, pero no lo había hecho desde la muerte de su padre. Que tenía sentido del humor, seco, sutil, casi imperceptible, pero lo tenía. Que le tenía miedo a la oscuridad. No, no miedo. Pero no le gustaba desde que de niño se perdió en el bosque y pasó una noche solo, escuchando el aullido de los lobos. Él la iba conociendo a ella. Descubrió que escribía poemas malos, según ella misma, pero los escribía. Que le tenía miedo a las alturas, que adoraba las fresas y detestaba las ostras, que sabía tocar el piano y a veces, por las tardes, tocaba en la sala de música, pensando que nadie la oía. Pero él la oía. Siempre. Pasaron las semanas. Noviembre dio paso a diciembre. El tiempo empeoró. Lluvias, vientos. Un frío que se colaba por los muros de piedra de la vieja casa. Eleonora pasaba más tiempo dentro, leyendo junto a la chimenea, ayudando a la señora Fielding con las tareas domésticas, escribiendo cartas a nadie, simplemente por escribir. Y todo el tiempo, incluso cuando estaba sola, sentía su presencia. En la casa, en los pasillos, en el aire. Sebastián estaba en todas partes, incluso cuando no estaba a su lado. Sus pasos en la escalera, su voz en el vestíbulo cuando daba órdenes a Graves, el olor de su tabaco que llegaba desde su despacho. Empezaba a acostumbrarse a él, a su presencia, a su voz, a la forma en que la miraba al otro lado de la mesa durante la cena, no de forma evaluadora, no con frialdad, sino simplemente con atención, como si estudiara un cuadro en una galería, tratando de comprender la intención del artista. Y eso era peligroso, porque Eleonora había hecho un trato sabiendo que no debía sentir nada, no debía encariñarse, no debía tener esperanzas, pero el corazón no escucha a la razón. Y cuando una tarde, una semana antes de Navidad, Sebastián le tocó la mano, por casualidad, simplemente al pasarle un libro que ella quería coger de una estantería, Eleonora sintió que algo se encendía en su interior. Algo cálido, aterrador, imposible. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Sebastián se quedó inmóvil, mirándola con perplejidad. ¿Eleonora? Disculpe, balbuceó. Yo tengo que irme. Buenas noches. Salió corriendo de la biblioteca, subió las escaleras casi a la carrera y se encerró en su habitación.
Se quedó de pie, con la espalda apoyada en la puerta, respirando agitada y entrecortadamente. ¿Qué le estaba pasando? Era un matrimonio de conveniencia, un trato, un contrato. Eran amigos, solo amigos. Pero entonces, ¿por qué su corazón se agitaba como un pájaro en una jaula cuando él la miraba? ¿Por qué se sorprendía a sí misma esperando el sonido de sus pasos en el pasillo? ¿Por qué se dormía pensando en él y se despertaba con su nombre en los labios? Eleonora se acercó al espejo, miró su reflejo, un rostro pálido, ojos ardientes, labios entreabiertos en una pregunta muda. No, le susurró a su reflejo. No puedes, no debes. No formaba parte del trato, no estaba en el plan. Pero al corazón no le importaba. Y esa noche, Eleonora yació despierta, escuchando el aullido del viento tras la ventana y comprendiendo que lo más terrible de un matrimonio de conveniencia es cuando uno de los dos empieza a sentir más de lo debido. Mucho más. La Navidad llegó a Ravenswood House en silencio, casi sin hacerse notar. Los sirvientes decoraron el vestíbulo con ramas de abeto y acebo con bayas rojas, pero no había esa ruidosa festividad que se vive en las casas donde hay niños y se oyen risas. La casa permanecía majestuosa y fría, como un mausoleo donde hasta las velas de la corona de Adviento ardían con una especie de triste solemnidad. Eleonora se despertó la mañana de Navidad con unos golpes en la puerta. Betsy trajo una bandeja con el desayuno y una pequeña caja envuelta con una cinta de seda de color marfil. «De su gracia, milady», dijo la doncella, con una tímida sonrisa. Me pidió que se la entregara antes del desayuno. Eleonora cogió la caja, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más deprisa. Un regalo. Sebastián le había enviado un regalo. No se lo esperaba. No eran un matrimonio de verdad. Eran amigos, solo amigos. Desató la cinta, abrió la tapa. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un broche, una delicada pieza de oro y perlas en forma de rosa. Un trabajo antiguo, delicado, hermoso. Y una nota en un papel fino. Eleonora, este broche perteneció a mi madre. Le encantaban las rosas, las que crecían en el jardín, las que huelen a verano de verdad y no a la cautividad de un invernadero. Usted me la recuerda, no físicamente, sino por su fuerza, su dignidad, su capacidad para resistir donde otros se habrían quebrado. Acepte esto como una muestra de mi respeto y, me atrevo a esperar, de mi amistad. Sebastián. Eleonora se sentó en el borde de la cama, con el broche en las manos, y sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Nadie le había dicho nunca tales palabras. Nadie la había comparado nunca con alguien digno de admiración. Durante 7 años había sido invisible, insignificante, fácilmente reemplazable. Y ahora, Sebastián no le regalaba simplemente una joya. Le regalaba un recuerdo de su madre, una parte de su alma, de su pasado, de su corazón. Se prendió el broche en el vestido, un vestido de muselina verde oscuro que la modista le había cosido para Navidad. Se miró en el espejo. El oro y las perlas brillaban en su pecho como un pequeño sol. Bajó a desayunar. Sebastián ya estaba sentado en el pequeño comedor, ante una mesa llena de manjares, huevos, jamón, pan recién hecho, mantequilla, mermelada, frutas del invernadero. Se levantó cuando ella entró, y su mirada se posó inmediatamente en el broche. Algo cambió en su rostro, algo se suavizó, se volvió casi vulnerable. «Le queda muy bien», dijo en voz baja. «Gracias», respondió Eleonora, sentándose frente a él. Es el regalo más hermoso que he recibido jamás». Y sus palabras. Se calló, sin saber cómo expresar lo que sentía. «Lo guardaré con cariño. Y lo recordaré». Sebastián asintió, desviando la mirada. Le sirvió té. Comieron en silencio, pero no era el silencio pesado de los primeros días. Era el silencio tranquilo y cálido de personas que no necesitan palabras para entenderse. Después del desayuno, Eleonora le tendió un paquete, modesto,
envuelto en papel sencillo. Yo también he preparado algo, dijo, sintiéndose cohibida. No sabía qué regalar, pero pensé. Sebastián desenvolvió el papel. Dentro había un libro, un viejo tomo de poemas de Wordsworth encuadernado en cuero. En la primera página, con su caligrafía pulcra, había una dedicatoria para Sebastián, en agradecimiento por el calor en una casa fría, por la amistad en la soledad, por mostrarme que se puede ser fuerte y bueno al mismo tiempo. Eleonora. Se quedó mirando la dedicatoria durante un largo rato. Pasó los dedos por las letras, como si temiera que desaparecieran. Wordsworth, dijo finalmente. Mi poeta favorito. Lo sé, vi sus libros en su despacho, todos leídos hasta deshacerse. Eleonora sonrió. Encontré este tomo en un librero de viejo en Exeter, cuando fui con la señora Fielding a Portelas. Es la edición de 1807, la primera. Sebastián levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había algo que le cortó la respiración a Eleonora. ¿Gratitud? Sí. Pero no solo eso, algo más, algo profundo y aterrador, y hermoso a la vez. Gracias, dijo con voz ronca. Nadie me había regalado nunca nada tan personal. Estaban de pie, uno frente al otro en la mañana de Navidad, en el pequeño comedor de la vieja casa, y entre ellos flotaba una tensión, fina como una telaraña, fuerte como el acero. Eleonora la sentía como el aire se espesaba, como su corazón latía más fuerte, como cada respiración se volvía más difícil. Sebastián estaba tan cerca que podía ver los destellos dorados en sus ojos grises, la apenas perceptible cicatriz en su barbilla, el movimiento de su nuez al tragar. Dio un paso hacia ella. Uno. Lento. Eleonora se quedó inmóvil. Eleonora, dijo en voz baja, casi un susurro. Debo decirte algo. La puerta se abrió de golpe. Graves entró con una bandeja en la que había cartas. Disculpe su gracia, pero ha llegado correspondencia urgente de Londres. La magia se rompió. Sebastián retrocedió. Su rostro volvió a ser impenetrable. Cogió las cartas, las hojeó. Una retuvo su atención. Un sobre con un sello negro. Eleonora vio cómo cambiaba su rostro, cómo se apretaba su mandíbula, cómo sus ojos se endurecían. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó ella. Sebastián levantó la vista lentamente. Mi primo, dijo con voz neutra. Lord Winterbottom viene de visita en 3 días. Esbozó una sonrisa, pero no había alegría en ella. O más bien, a comprobar si de verdad me he casado. Si de verdad he cumplido las condiciones del testamento, está impaciente por asegurarse de que no recibirá la herencia. No entiendo. ¿Acaso el testamento no fue validado? ¿Los abogados no confirmaron nuestro matrimonio? Lo confirmaron. Sebastián dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Pero Winterbottom no se lo cree, o no quiere creérselo. Cree que nuestro matrimonio es una farsa, que vivimos como extraños, y si lo demuestra, si un tribunal decide que el matrimonio se celebró para engañar, el testamento será anulado. Un escalofrío recorrió la espalda de Eleonora. ¿Y qué vamos a hacer? Sebastián la miró. Durante mucho tiempo, fijamente. Vamos a interpretar un papel, el de unos recién casados felices, enamorados, entregados el uno al otro. Hizo una pausa. 3 días, quizás una semana si se queda. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás fingir que entre nosotros hay algo más que simple amistad? Fingir. Le pedía que fingiera. Eleonora sintió cómo algo se encogía y dolía en su interior, porque para ella no sería fingir. Para ella sería la verdad. La terrible y peligrosa verdad que había intentado negar durante las últimas semanas. Se había enamorado de su marido, del hombre que se había casado con ella por conveniencia, del hombre que le había prometido que nunca le exigiría nada más que su nombre, del hombre que veía en ella a una amiga, no a una esposa, y ahora le pedía que fingiera, que interpretara un papel, durante 3 días, una semana. ¿Y después qué? ¿Volverían a la amistad, a las cenas corteses y las conversaciones cautelosas?
a vivir en la misma casa siendo extraños en lo más importante. Eleonora enderezó la espalda, levantó la barbilla, encontró su voz. «Podré hacerlo», dijo. «Interpretaré cualquier papel que me pidas». Alivio en su rostro, gratitud, pero no alegría, no lo que ella esperaba ver, ni el más mínimo indicio de que para él también era algo más que un juego. «Gracias», dijo Sebastián. «Sabía que podía contar contigo». Salió de la habitación, dejándola sola. Eleonora se dejó caer en un sillón, con las manos sobre las rodillas. Miró los adornos navideños, el acebo, las ramas de abeto, las cintas. De repente, todo le pareció una burla. Una celebración de amor y calor en una casa donde no había ni lo uno ni lo otro, donde solo había un contrato, un trato, un papel que interpretar ante testigos. Tocó el broche en su pecho, la rosa de oro, un regalo en memoria de su madre, una muestra de respeto y de amistad, solo amistad. Eleonora cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Había aceptado este matrimonio, conociendo las reglas, sabiendo que no habría amor, sabiendo que era solo un contrato. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué dolía tanto amar a un hombre que nunca te amaría a cambio? Los siguientes 3 días fueron un tormento. Sebastián preparó la casa para la llegada de su primo. Daba órdenes a los sirvientes, revisaba las habitaciones de invitados, discutía el menú con el cocinero. Eleonora ayudaba. Consultaba con la señora Fielding, elegía flores para los aposentos de los huéspedes, intentaba parecer ocupada para no pensar en lo que se avecinaba. ¿En qué tendría que fingir? Sebastián la instruía, con paciencia, con cautela. Winterbottom estará observando, le decía cuando estaban a solas en la biblioteca. Buscará señales de falsedad. Debemos ser naturales, cercanos. Hizo una pausa y luego añadió. Tendremos que tocarnos. Nada indecoroso. Solo lo que hacen los enamorados. Una mano sobre otra, miradas, sonrisas. Entiendo, dijo Eleonora, tratando de que su voz no temblara. Y tendremos que compartir habitación, añadió Sebastián, desviando la mirada. Al menos para que él vea que la compartimos. Yo dormiré en el sofá, por supuesto. Pero... Entiendo, repitió Eleonora. Ensayaban. Sonaba absurdo, pero realmente ensayaban la cercanía, como actores antes de una función. Sebastián la tomaba de la mano y paseaban por el jardín como una pareja de enamorados. La abrazaba por la cintura cuando estaban junto a la ventana. Se inclinaba hacia ella ya al hablar, como si compartiera un secreto. Y cada contacto era una tortura para Eleonora, porque ella lo deseaba. Deseaba su cercanía, pero sabía que era solo un juego, un ensayo, una preparación para el engaño. Al tercer día llegó Lord Winterbottom, un hombre alto y delgado de unos 40 años, con un rostro afilado y fríos ojos azules, cabello pelirrojo peinado hacia atrás, labios finos, apretados en una línea de descontento, vestido impecablemente, frac azul, chaleco amarillo, un pañuelo blanco al cuello atado con un nudo complejo. «¡Primo Sebastián!», exclamó al entrar en el vestíbulo. Su voz era empalagosa como la miel demasiado madura. «¡Qué alegría verte por fin! Y a tu encantadora prometida, o más bien esposa». La duquesa de Ravenswood. Se volvió hacia Eleonora recorriéndola con la mirada de arriba abajo. Una mirada evaluadora, casi ofensiva. «Milady». ¡Qué inesperado placer! Eleonora hizo una reverencia, sintiendo cómo todo se encogía en su interior por el asco. Aquel hombre la miraba como a una estafadora, como a una prostituta contratada para burlar la ley. Sebastián le puso una mano en la cintura, con firmeza, con seguridad. Un gesto de posesión, un gesto de protección. «Winterbottom», dijo con frialdad. «Bienvenido a Ravenswood House. Espero que el viaje no haya sido agotador». «Oh, en absoluto, querido primo. Simplemente delicioso». Winterbottom sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estaba deseando conocer a tu esposa. Conocerla mejor.
Entender qué clase de mujer ha sido capaz de conquistar el corazón del Duque de Hielo. Simplemente estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado, respondió Eleonora con calma, obligándose a sonreír. Y me enamoré del hombre, no del título. Qué romántico, dijo Winterbottom con lentitud, y en su voz había una burla mal disimulada. Así que es amor. Amor verdadero. Verdadero, confirmó Sebastian, mirando a Winterbottom directamente a los ojos. El más verdadero. Y se inclinó hacia Eleonora. La besó, allí mismo en el vestíbulo, delante de los sirvientes y de su primo. El beso fue breve, casi casto. Un simple roce de labios. Pero Eleonora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que su corazón explotaba en su pecho, que el mundo entero se reducía a ese instante, al calor de sus labios, al olor de su piel, a su mano sujetando firmemente su cintura. Él se apartó, la miró, y en sus ojos brilló algo, algo que ella no pudo leer. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿O no? Era un juego, una actuación para Winterbottom. Nada más. Eleonora se obligó a sonreír. Tocó la mejilla de Sebastian, con ternura, como lo haría una esposa enamorada. Vamos a saber enseñarle a Lord Winterbottom su habitación, dijo suavemente. Debe de estar cansado del viaje. Sebastian asintió. Su mano todavía descansaba en la cintura de ella, y juntos llevaron al primo escaleras arriba. La función había comenzado, y Eleonora no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivirla. La semana con Lord Winterbottom se alargó como una eternidad. Cada desayuno, cada almuerzo, cada cena se convertía en una prueba en la que Eleonora y Sebastian interpretaban sus papeles con una perfección agotadora. Se cogían de la mano en la mesa. Intercambiaban miradas llenas de una calidez que Eleonora sentía en exceso y que Sebastián, según le parecía, no sentía en absoluto. Paseaban por el jardín con el brazo de él rodeando su cintura, mientras Winterbottom los seguía a una distancia respetuosa, observando como un halcón. Por las noches, compartían habitación. Sebastián dormía en el sofá junto a la ventana, envuelto en una manta. Eleonora yacía en la enorme cama y escuchaba su respiración en la oscuridad. Regular, tranquila, no dormía, no podía. Cada noche permanecía despierta, pensando en él, en lo cerca que estaba y, al mismo tiempo, en lo lejos, separados por apenas unos metros de espacio, pero por un abismo imposible de superar. Winterbottom observaba, hacía preguntas, inocentes a primera vista, pero capciosas. ¿Cómo se conocieron? Preguntaba durante el almuerzo, cortando un trozo de roast beef con precisión quirúrgica. A través de conocidos comuns, respondía Sebastián con calma. Vi a Eleonora y supe que era el destino. ¡El destino! Winterbottom sonreía con sorna. ¡Qué poético! ¿Y usted, milady? También supo de inmediato que era el destino. Eleonora se obligaba a sonreír, a encontrarse con la mirada de Sebastián. No de inmediato. Fui cautelosa. Pero el duque resultó ser insistente y muy convincente. Convincente. Winterbottom dejaba el cuchillo y el tenedor. Una palabra interesante. No romántica, no apasionada. Convincente. Como si se tratara de negociaciones comerciales. El amor también es una negociación, intervenía Sebastián, y en su voz aparecía una nota de acero. Un compromiso. Respeto mutuo. Comprensión. Por supuesto, asentía Winterbottom, pero sus ojos permanecían fríos y suspicaces. Al cuarto día de la visita ocurrió lo que Eleonora más temía. Estaban sentados en el salón después de la cena. Sebastián leía el periódico. Eleonora bordaba, una actividad que detestaba pero que debía simular para interpretar el papel de esposa ejemplar. Winterbottom bebía clarete y miraba el fuego, pero Eleonora sentía que su atención estaba puesta en ellos. «Dígame, primo», dijo Winterbottom de repente. «Sabe que el testamento del tío puede ser impugnado, ¿verdad? Incluso ahora, después de su boda.
Sebastián bajó lentamente el periódico. ¿Impugnado? ¿Bajo qué fundamentos? Bajo el fundamento de que el matrimonio es ficticio. Winterbottom se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando a la luz de la chimenea. Verá, los abogados son muy escrupulosos en estos asuntos. No basta confirmar en la iglesia. El matrimonio debe ser... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Consumado. Físicamente consumado. De lo contrario, puede ser anulado. Como si nunca hubiera existido. El silencio fue atronador. Eleonora se pinchó el dedo con la aguja. Una gota de sangre cayó sobre la tela blanca. La miró, incapaz de levantar la vista. ¿Sugiere usted que nuestro matrimonio no ha sido consumado? La voz de Sebastián era gélida. No lo sugiero, constato un hecho. Winterbottom se recostó en el sillón. Verá, los sirvientes hablan, las doncellas, los lacayos. Dicen que usted duerme en el sofá, que no hay intimidad entre ustedes, que es un matrimonio solo sobre el papel. Sebastián se levantó lentamente. Eleonora vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se apretaban sus puños. ¿Se atreve a espiarme en mi propia casa? Me atrevo a defender mis derechos, respondió Winterbottom con calma. Los derechos que usted intenta robar contrayendo un matrimonio ficticio. Basta. Sebastián dio un paso hacia él. Está insultando a mi esposa y a mí. Mañana por la mañana abandonará Ravenswood House. Con mucho gusto. Winterbottom se levantó y dejó su copa en la mesita. Y me dirigiré directamente a los abogados. Creo que en un mes la herencia será mía. Y usted, primo, se quedará con una esposa con la que se casó por un título, pero que le es indiferente. Que pase una buena noche. Salió de la habitación. Eleonora y Sebastián se quedaron solos. Ella seguía sentada con el bordado en las manos, mirando la mancha de sangre en la tela. Sebastián estaba de pie junto a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa, mirando el fuego. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tiene razón, dijo Eleonora finalmente, y su voz sonó extraña incluso para ella misma. El matrimonio puede ser anulado, si nosotros no... No pudo terminar la frase. Sebastián se volvió hacia ella. Su rostro estaba pálido, tenso. Eleonora, lo perderás todo, continuó ella, obligándose a hablar. El título, las propiedades, todo lo que ha pertenecido a tu familia durante siglos, y será mi culpa. Porque acepté este matrimonio sabiendo que no podíamos. Sebastián cruzó rápidamente la habitación y se arrodilló frente a su sillón. Tomó las manos de ella entre las suyas. Eleonora se estremeció al contacto. Era cálido, real, tan diferente de todos los toques formales de los últimos días. Escúchame, dijo en voz baja pero firme. No es tu culpa. Nunca lo ha sido ni lo será. Me casé contigo por conveniencia. Conocía las condiciones. Acepté un matrimonio ficticio. Y si ahora pierdo la herencia, es mi elección, mis consecuencias. Pero no. Apretó sus manos. No permitiré que Winterbottom te utilice. No permitiré que te convierta en un arma contra mí. Si el matrimonio puede ser anulado, que así sea. Encontraré otra manera. Lucharé en los tribunales. Sebastián. Eleonora se obligó a mirarlo a los ojos. Hay otra manera. Él se quedó inmóvil. Ella vio cómo cambiaba su rostro. Comprensión, luego negación, luego algo más que no pudo leer. No, dijo él, no puedo pedirte eso. No me lo pides, te lo ofrezco. Eleonora. Somos marido y mujer, dijo ella, y su voz tembló, pero continuó. Legalmente, ante Dios. Y si para proteger esto es necesario hacer el matrimonio real, entonces... Se calló, reuniendo valor. Acepto. Sebastián la miró durante un largo rato, y en sus ojos había tantas emociones, que Eleonora no pudo distinguirlas todas. ¿Gratitud? Sí, pero también algo más. ¿Dolor, culpa, deseo? No sabes lo que dices, dijo finalmente con voz ronca. Lo sé. Eleonora liberó una mano y le tocó el rostro. Soy una mujer adulta, sé lo que ofrezco, y sé por qué. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. Eleonora lo miró.
su rostro tan cercano, sus ojos en los que se reflejaba la luz de la chimenea, sus labios que la habían besado en el vestíbulo en Navidad, fingiendo que era amor. Podía decir la verdad. Podía confesar que se había enamorado de él, que las últimas semanas habían sido un tormento porque cada caricia, cada mirada, cada sonrisa le desgarraban el corazón, recordándole lo que nunca tendría. Pero no lo dijo. En su lugar, dijo, porque me diste un hogar, un nombre, dignidad, y no permitiré que Winterbottom te lo arrebate. A nosotros. Sebastián cerró los ojos. Su respiración era irregular. Eleonora sentía el latido de su corazón. Veía el pulso en su cuello, rápido, fuerte. Eleonora, susurró, si hacemos esto, todo cambiará. No podremos volver a lo que éramos, a la amistad, a la distancia segura. Lo sé. ¿Y aún así aceptas? Eleonora se inclinó más, tan cerca que sentía su aliento en sus labios. Acepto. Sebastián abrió los ojos, la miró, y lo que vio en su mirada hizo que su corazón se detuviera. No era un cálculo frío, no era gratitud, era deseo, real, ardiente, apenas contenido. Se levantó, arrastrándola con él. Estaban tan cerca que no había ni aire entre ellos, solo calor, solo el latido frenético de dos corazones. Eleonora, dijo con voz ronca, tengo que confesarte algo. Que tomó el rostro de ella entre sus manos, manos grandes y cálidas que la sujetaban con tal delicadeza como si fuera de cristal. Estas últimas semanas, fingiendo delante de Winterbottoms, hizo una pausa, buscando las palabras. Para mí, no era fingir, no del todo. Cuando te tomaba de la mano, cuando te abrazaba, cuando te besé en el vestíbulo, su voz se volvió aún más baja. No estaba interpretando un papel. Yo sentía. Eleonora dejó de respirar. ¿Qué sentías? Sebastián se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Todo. Lo sentía todo. Lo que no me había permitido sentir desde que murió mi madre. Desde que aprendí a esconder mi corazón para que no pudiera romperse de nuevo. Pasó los pulgares por sus pómulos, pero tú te abriste paso a través de todos los muros, a través de todo el hielo. Y ahora no puedo. Ya no puedo fingir que eres solo una amiga, solo un contrato, solo una solución conveniente a un problema. ¿Quién soy entonces?, susurró Eleonora. Sebastián la miró a los ojos y sonrió de verdad. No con esa sonrisa cautelosa y contenida que había mostrado antes, sino con una sonrisa real, cálida, que venía del fondo de su alma. Eres mi esposa, dijo simplemente, la verdadera, la única. Y me he enamorado de ti, Eleonora. Desesperada, incondicionalmente enamorado. No sé cuándo ocurrió. Quizás aquella tarde en la biblioteca, cuando me hablabas de tu madre. Quizás incluso antes, cuando te vi con el velo gris en la iglesia, tan orgullosa y sola. O quizás fue sucediendo gradualmente, cada día, cada conversación, cada mirada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Eleonora. No podía detenerlas, no quería. Yo también, exhaló. Yo también me he enamorado de ti, y tenía tanto miedo, porque pensaba que era solo por mi parte, que para ti yo era solo. Sebastián la hizo callar con un beso, no un breve y formal roce de labios como en el vestíbulo. Un beso de verdad, profundo, apasionado, desesperado. Un beso que contenía todas esas semanas de silencio, todas esas palabras no dichas, todos esos sentimientos reprimidos. Eleonora lo rodeó con los brazos, respondiendo al beso con toda la fuerza de los sentimientos que la desbordaban. Sintió sus manos en su cintura, apretándola firmemente contra él. Sintió el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Sintió cómo el mundo entero se reducía a ese momento, a esa habitación, a ellos dos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sebastián la abrazó, hundiendo el rostro en su cabello. Perdóname, susurró. Perdóname por haberte hecho sufrir.
por haber sido un cobarde, por haberme escondido tras las condiciones de nuestro trato, temiendo admitir incluso ante mí mismo lo que sentía. Te perdono, respondió Eleonora, abrazándolo más fuerte. Si tú me perdonas por lo mismo. Él se rió, en voz baja pero sincera. Te perdono. Permanecieron así un largo rato, abrazados, escuchando el crepitar del fuego en la chimenea y el aullido del viento tras las ventanas. Y por primera vez en todos esos meses, Eleonora se sintió verdaderamente en casa. No en la casa, sino en casa, donde debía estar, en los brazos del hombre que amaba. Sebastián, susurró, llévame arriba. Él se apartó y la miró. En sus ojos había una pregunta, la última pregunta, la última oportunidad de retroceder. ¿Estás segura? Eleonora se puso de puntillas y lo besó, con ternura. Con promesa, absolutamente segura. Sebastián la tomó en brazos, con facilidad, como si no pesara nada. Eleonora ahogó un grito y lo rodeó con los brazos. ¿Qué haces? Lo que debería haber hecho el día de la boda, respondió él, dirigiéndose a la puerta. Llevar a mi esposa en brazos a través del umbral. La llevó por el pasillo, por la escalera, pasando junto a los retratos de sus antepasados, que los observaban desde los oscuros lienzos. La llevó a su habitación, ahora su habitación. Cerró la puerta con el pie. La depositó en la cama. Se quedó de pie sobre ella, mirándola con tal calidez, con tal ternura, que a Eleonora se le cortó la respiración. Te amo, dijo Sebastián, y esas palabras sonaron como un juramento, como una oración. Te amaré cada día hasta el final de mis días, lo prometo. Y yo te amo a ti, respondió Eleonora, extendiendo los brazos hacia él. Siempre, a pesar de todo. Él se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron de nuevo, con ternura, lentamente. Con esa pasión cautelosa que surge cuando dos corazones solitarios finalmente se encuentran. Y esa noche, mientras la tormenta rugía sobre Devonshire, mientras las olas rompían contra las rocas de abajo, mientras el viento aullaba en las chimeneas de la vieja casa, Eleonora y Sebastián hicieron que su matrimonio fuera real. No por conveniencia, no por un título, no por una herencia, por amor. Por la mañana, Lord Winterbottom se marchó, temprano, sin esperar el desayuno, sin despedirse. Graves informó que parecía extremadamente descontento, murmurando algo sobre abogados e injusticia. Eleonora y Sebastián estaban de pie junto hacia la ventana de la biblioteca, observando cómo su coche desaparecía tras una curva del camino. La mano de él descansaba en la cintura de ella, la cabeza de ella en su hombro. ¿Crees que intentará impugnar el matrimonio? Preguntó Eleonora. Lo intentará. Sebastián la besó en la sien. Pero no lo conseguirá, porque ahora nuestro matrimonio es real. En todos los sentidos, y ningún tribunal de Inglaterra podrá anularlo. Y si pudiera, Sebastián la giró hacia él, le tomó la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Te elegiría a ti, siempre a ti. El título, la herencia, las propiedades, todo eso no significa nada sin ti. Sonrió. Tú eres mi hogar, Eleonora, mi familia, mi futuro, y no lo cambiaría por nada. Eleonora sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, lágrimas de felicidad esta vez. Pensé que había hecho un trato, susurró. Cambié libertad por seguridad, soledad por comodidad. Pensé que nunca sería feliz, solo sobreviviría. ¿Y ahora? Eleonora sonrió a través de las lágrimas. Ahora soy feliz, loca, increíblemente feliz. Me has dado lo que ni siquiera me atrevía a soñar. Amor, amor verdadero. Sebastián la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, como si temiera dejarla ir. Ambos obtuvimos más de lo que esperábamos, dijo en voz baja. Yo buscaba una solución conveniente a un problema. Y encontré una razón para vivir. Se quedaron así, abrazados, mirando por la ventana el parque que despertaba tras la noche de invierno. El sol se abría paso entre las nubes, tiñendo de plata la hierba mojada. En algún lugar cantaban los pájaros.
En algún lugar rugía el mar, y en la vieja casa, que durante tantos años había sido un mausoleo, finalmente volvió a sonar la vida. Vida, amor y esperanza. Pasaron 3 años. Eleonora estaba en el mismo acantilado al que solía ir la madre de Sebastián. El sendero estrecho, las piedras resbaladizas, el mar abajo, inquieto, eterno, hermoso. Ya no le tenía miedo a ese lugar, no después de que Sebastián la llevara allí y se lo contara todo. Le mostró dónde cayó su madre, dónde encontraron su cuerpo. Compartió el dolor que había llevado en su corazón durante 23 años. Y luego, se quedaron allí juntos, cogidos de la mano, y Sebastián se despidió en silencio del pasado, de los fantasmas, de la culpa que había cargado durante tanto tiempo, pensando que podría haber salvado a su madre si tan solo la hubiera detenido aquel día. Eleonora lo ayudó a soltar esa culpa. Le mostró que algunas cosas no se pueden cambiar, que solo se pueden aceptar, perdonar y seguir adelante. Ahora venía a menudo aquí, a pensar, a soñar, a sentir el viento en el pelo y escuchar los gritos de las gaviotas. ¡Eleonora! Se giró. Sebastián subía por el sendero y en sus brazos llevaba algo envuelto en una manta, algo pequeño, precioso, su hija, Rose, llamada así en honor a la madre de Sebastián. 6 meses, pelo oscuro, los ojos grises de su padre, la sonrisa de su madre. Eleonora bajó a su encuentro y tomó a la niña en brazos. Rose gorjeó alegremente y extendió sus manitas hacia su rostro. Se despertó y empezó a llorar, dijo Sebastián, abrazándolos a ambos. La señora Fielding no podía calmarla. Solo te quería a ti. Porque sabe dónde está su hogar, susurró Eleonora, besando la frente de su hija. Sebastián la miró. A su esposa, a su hija, al mar a sus espaldas, a la casa de abajo, ya no fría ni vacía. Una casa llena de risas, de música, de vida. ¿Sabes?, dijo pensativo, cuando me casé contigo pensé que estaba comprando la solución a su problema. Un título, una herencia, una forma de cumplir las condiciones de un testamento. ¿Y? Sonrió Eleonora. Y resultó que obtuve el universo entero. Eleonora se acurrucó contra él, sosteniendo a Rose entre ambos. Ambos obtuvimos el universo, susurró. Porque el amor no llega cuando lo esperas. Llega cuando estás listo para aceptarlo, incluso si no sabías que era eso lo que buscabas. Sebastián la besó, con ternura, largamente, con promesa. Y el mar rugía abajo, y el viento cantaba en la hierba, y la pequeña Rose reía, sin saber todavía que había nacido en una casa donde una vez no hubo amor, pero que ahora llenaba cada habitación, cada rincón, cada corazón. Un cuento de hadas no siempre empieza con un príncipe en un caballo blanco. A veces empieza con un contrato firmado en un frío otoño, con 2 personas solitarias que buscaban la salvación y se encontraron la una a la otra. Y a veces, un cuento de hadas así no termina simplemente con un final feliz, sino con un amor verdadero, profundo y eterno. Ese mismo que vale todos los sufrimientos, todas las dudas, todos los riesgos.